Edad Media. De todo, ¿no? Para todos. Bueno, arrancamos. ¿Ya se acomodaron? ¿Están preparados para tomar apuntes? ¿Largamos? ¿Listo? ¿Preparados ya? Bueno. A ver. Hoy ya sabían todos que iban a tener este teórico de arte. Así le ponemos esos nombres, teórico de arte, que suena al siglo XIX propiamente dicho. Bueno, la idea es poder empezar a desarmar ciertas categorías históricas, ¿sí?, vinculadas con el arte. Y en este sentido, la palabra arte, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, va a incluir a la arquitectura, ¿sí? O sea, vamos a considerar dentro de este ámbito artístico a disciplinas como las que consideramos habitualmente dentro del arte, como las bellas artes, ¿sí?, que justamente se producen como campos autónomos en esta época del Renacimiento, pero también a la arquitectura, ¿sí? O sea que cuando hablemos de arte, yo estoy utilizando esta palabra, también vamos a incluir dentro de esta categoría a la arquitectura, ¿sí? En principio me gustaría hacer como un paneo. No sé si ustedes pudieron leer el texto de Jiménez. Sí. No sé, bueno, no importa. Primero empezar a pensar que utilizamos palabras todo el tiempo que en realidad son categorías históricas, que han surgido en algún momento, en algún contexto y que tienen una carga ideológica, ¿sí? Cuando hablamos de arte, justamente lo que sucede es esto. ¿Y por qué hago esta referencia ahora que vamos a dar, no Edad Media como está ahí puesto, que es un breve pantallazo para entrar en tema, sino Renacimiento? Porque justamente esta palabra arte, la palabra artista, ¿sí?, surge en este momento histórico. Surge la palabra como término, ¿sí?, que además va a aparecer en sus versiones de los idiomas nacionales que empiezan a surgir, pero aparece fundamentalmente como concepto, como categoría histórica, como noción conceptual, ¿sí? Hasta este momento, estamos hablando del siglo XV aproximadamente, siglo XIV, siglo XV, no existía la palabra arte, ¿sí? No existía la palabra artista. O sea que entramos en el siglo XV con la modernidad armando por primera vez, ¿sí?, una definición histórica de arte, ¿sí? En los periodos anteriores, ¿sí?, o en otras culturas inclusive, tampoco existió esta palabra arte, ¿sí?, como una esfera autónoma de la cultura. Todas las expresiones estéticas o artísticas, ¿sí?, después podríamos hacer una diferenciación entre lo estético y lo artístico, pero bueno, en términos generales, todo lo que tiene que ver con producciones artísticas, no sé, las pirámides de Egipto, ¿sí?, en la Edad Media, los libros ilustrados, digamos, todas estas expresiones estéticas estaban al servicio de otras funciones sociales, ¿sí? No estaban al servicio de la institución arte porque no existía, ¿sí? Estaban al servicio de funciones religiosas, de funciones sociales, de funciones políticas, ¿sí? Y eran una especie de materialización, ¿sí?, de estas ideas en la arquitectura, en producciones incluso artesanales, pero que no tenían este concepto arte que vamos a trabajar ahora a partir del Renacimiento. Pasando rápido, ¿sí?, para no detenernos en esto y poder ir más a la época que vamos a trabajar este año. Si pensamos en toda la antigüedad, en Grecia y Roma particularmente, que sabemos que se reactualiza ahora en el Renacimiento, el arte o las producciones artísticas, ¿sí?, que en ese momento estaban enfocadas más a la arquitectura y al final, en la época helenística, a la escultura, ¿sí? No existía la pintura en Grecia más que en cerámicas, empieza a aparecer en Roma en murales, ¿sí?, en grafitis, que algunos fueron a Roma, van a ver cómo conviven los antiguos y los nuevos, pero no existía como una disciplina como va a aparecer en el Renacimiento, ¿sí? Y tanto en estas culturas antiguas, clásicas, como en la Edad Media, ¿sí?, los trabajadores, los artistas, ¿sí?, eran
en Grecia los esclavos, ¿sí? En todas las civilizaciones antiguas también eran, digamos, la población de estatus social más bajo, los que se ocupaban de las tareas manuales, ¿sí? Eran, digamos, tenidos en cuenta por su habilidad manual, técnica, ¿sí? Pero no por una cuestión de la creatividad o de lo que hoy entendemos como producción artística, ¿sí? Entonces, no existía como esfera autónoma, no existía esto que llamamos arte como institución, no existía la palabra artista, ¿sí? Y no existía un público tampoco, ¿sí? Porque no había un espectador, un público que supiera o que consumiera estos productos artísticos pensando justamente en su función estética, ¿sí? Sino que estaban al servicio de cuestiones religiosas, sociales, etc., ¿sí? Entonces, ahí tenemos tres partes de este ciclo del arte, digamos, de la tríada del arte. El artista, la obra y un público o alguien que hace uso, ¿sí? O contempla o participa de estas producciones artísticas. Esta tríada del arte, estas partes, estos momentos que conforman el proceso artístico va a cambiar radicalmente a partir del siglo XIV, siglo XV, ¿sí? Porque cambia la cosmovisión del mundo, ¿sí? Entonces, en la Edad Media, que son algunas diapos que les voy a pasar rapidito, el arte, como ustedes saben, tenía una fundamentación teológica, ¿sí? Ya estuvieron hablando en la clase pasada, digamos, todo el proceso histórico que implica la Edad Media. La mirada estaba puesta en Dios, ¿sí? Era teocéntrica, ¿sí? Entonces, todas estas producciones artísticas, como les decía antes, no eran independientes, sino que estaban al servicio de cuestiones religiosas, pedagógicas, ¿sí? O sea, la imagen era una forma de transmisión de conocimiento, por lo tanto debía ser una imagen clara, ¿sí? Muy fácil de leer, ¿sí? Fácil de interpretar. Y entonces, los recursos que utilizaban en la Edad Media, y vamos a ver esto, la idea es ir viendo cómo esto va cambiando, ¿sí? Eran recursos muy pregnantes, es decir, que a primera vista yo entiendo lo que estoy viendo, ¿sí? Entiendo si se trata de Cristo, entiendo si se trata del obispo porque tiene un cáliz en la mano, es decir, la imagen era simbólica, era fácilmente identificable. No importaba si el obispo tenía la cara del obispo real, ¿sí? Solamente importaba la función de obispo, o sea, el carácter simbólico o alegórico de esas imágenes, ¿sí? Y en la resolución plástica, ustedes van a ver que como necesitaban que fueran pregnantes, ¿sí? La imagen era simple en el sentido de que era planimétrica, ¿sí? No había volumen, no buscaban realismo, ¿sí? Era una imagen fácil de comprender, con contornos bien determinados, ¿sí? Donde no había una complicación entre figura-fondo, ¿sí? ¿Lo ven? En este caso, por ejemplo, vemos una especie que ahora después lo vamos a ver en otra diapositiva, de perspectiva vertical, ¿sí? Utilizaban, como había que mostrar y contar, ¿sí? Entonces la perspectiva no era una ilusión óptica, no era un recurso para mostrar la profundidad del espacio, como va a ser después, sino que era una forma de armar estos escalones de lo que está adelante y lo que está más atrás, y lo hacían de manera vertical, ¿sí? No es que los apóstoles de atrás son más altos, ¿sí? Están más atrás, pero esa forma de mostrar el más atrás es armándolo como en escalones, en franjas verticales, ¿sí? Eso va a cambiar después. Ahí lo ven de nuevo, ¿sí? Y además es una imagen narrativa, ¿sí? ¿Por qué narrativa? Porque yo necesito contar. La gente, como les decía Elena la vez pasada, no tenía acceso, no estaba alfabetizada, ¿sí? Solamente los monjes, algún que otro noble que le interesaba, ¿sí? Pero la mayoría del pueblo eran analfabetos. O sea que lo que tenían era una alfabetización visual, ¿sí? Que hoy hablamos de nuevo de alfabetización visual, ¿no? Es decir, las historias bíblicas, además, digamos, toda una carga ideológica que implicaba poder transmitir y poder asegurar esta relación señor feudal, siervo, creyente, institución religiosa, digamos, todo eso estaba asegurado a través de una transmisión ideológica en el arte, ¿sí? Ya sea en los libros ilustrados o en las imágenes que estaban en las paredes. Y en escultura, algo que también es interesante,
Ni la pintura ni la escultura, ¿sí? Que son como las dos grandes artes visuales que después se van a desarrollar en el Renacimiento, eran autónomas. O sea que en los dos casos formaban parte de la arquitectura, ¿sí? Eran una sola cosa, ¿sí? La arquitectura incluía en sus paredes, en sus columnas, tallados en la piedra, las esculturas. Eran parte del muro, parte de la columna. Por eso son generalmente frontales. No tenemos la posibilidad de ver, de recorrerla en 3D a la escultura como va a ser la escultura del Renacimiento, que va a ser una escultura de bulto, ¿sí? Sino que está adosada, pegada a la arquitectura. Lo mismo la pintura, ¿sí? La pintura son tablas de madera o frescos, que ahora vamos a hablar un poquito de las técnicas, que están incluidas, pensadas inclusive, ideadas dentro de ese marco arquitectónico, ¿sí? Bueno, y para concluir, digamos, con este momento de la Edad Media, que estaría bueno también entenderlo para poder hacer la transición al Renacimiento, había una concepción social. Digamos, siempre el arte es un soporte ideológico y un soporte de valores, ¿sí? El arte no es solamente estética, sino que implica una ética, ¿sí? Entonces, las producciones artísticas nos hablan, y además no solamente que transmiten, sino que generan, aglutinan, cristalizan esa situación ideológica, ese pensar que está latente, ¿sí? De alguna manera son soporte ideológico de valores, de creencias, que están por ahí diseminados, latentes entre la gente, entre los distintos sectores sociales, y el arte lo que hace es materializarlos, vehiculizarlos a través de una obra, ¿sí? Por eso nosotros hoy podemos hablar de estas obras, porque además son un documento histórico, ¿sí? Además de que podemos hablar del color, de la forma, etcétera, son un documento histórico porque hablan de una cosmovisión del mundo, de una mirada, hablan del poder, hablan de relaciones sociales, ¿sí? No hablan solamente de cuestiones estéticas. En la Edad Media el arte era fundamentalmente, el arte y todo, era colectivo. O sea, el centro, el fundamento de la sociedad medieval es colectivo, ¿sí? Ustedes imagínense, como les decía en la Travesilana, eran pueblos, aldeas, ¿sí? Muy humildes, ¿sí? Donde vivían en chocitas, ¿sí? Armadas con lo que podían, donde había un palacio y donde había una iglesia. Ahora, esa iglesia, ¿sí? Sea una capilla, sea una catedral, era una construcción colectiva de toda esa aldea, ¿sí? Entonces había una concepción de que esa iglesia, el arte de ese momento, era de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí participaban desde el que juntaba las piedras en la cantera hasta el albañil que preparaba la argamasa para pegarlas, hasta el que hacía los vitrós. Digamos, había una construcción colectiva y el disfrute también de ese producto colectivo era de todos, ¿sí? No era solamente para un burgués o para un señor feudal, ¿sí? En el caso de la iglesia era el lugar de congregación de los domingos. Imagínense, ustedes viven en una chocita, muriéndose de frío, de hambre, y de golpe el domingo van a un lugar maravilloso, ¿sí? Van al paraíso, ¿sí? Entonces, esa construcción colectiva se va a romper, ¿sí? En el Renacimiento. O sea, eso es una idea importante, porque esto que era accesible para todos y era construido por todos, se va a quebrar. El Renacimiento, vamos a tomarlo en términos generales, aunque sabemos que hay particularidades, tiene justamente, hace el camino inverso, ¿sí? Hace un camino de individuación, donde en la Edad Media no tenemos nombres de arquitectos, no tenemos nombres de artistas, de pintores, de escultores, y hacia fines de la Edad Media ya vamos a empezar a reconocer, por ejemplo, nombres de artistas, ¿sí? Que hasta ese momento no teníamos, ¿sí? Y empieza a aparecer esta palabra artista, ¿sí? Que es distinta del artesano, que es distinta del constructor, ¿sí? Empieza a generarse una diferenciación en los campos, ¿sí? Y va a producirse un desarrollo de lo que hoy llamamos, inclusive llega hasta nuestros días, bellas artes, donde la pintura, la escultura, la arquitectura se van a convertir en esferas autónomas, ¿sí? Donde van a ser productos artísticos diferenciados, no van a estar en bloque unidos, ¿sí? El Renacimiento es el inicio de la modernidad, ¿sí? Cuando hablamos de modernidad, ¿sí?
¿sí? Podríamos darle muchas acepciones a esta palabra, ¿sí? Porque viene de la palabra moderno, que significa nuevo, actual. Podríamos hablar de la edad moderna, que es un periodo histórico cronológico del que hablan algunos historiadores, otros lo discuten. Pero en términos generales o en términos de arte, vamos a mencionar como modernidad a este periodo que empieza en el Renacimiento y que llega hasta nuestros días, porque en realidad es una forma de pensamiento, ¿sí? Es una forma de pensamiento que después va a tener sus críticas y sus otras miradas, como la posmodernidad o la contemporaneidad, pero que sobrevive al periodo histórico en el que surgió y llega hasta nuestros días como forma de pensamiento. Y esta mirada de lo individual llega hasta nuestros días, ¿sí? Y es como también la base del capitalismo, ¿no? Hay como una construcción, ¿no? de lo social, de lo económico, desde lo individual y no ya desde la mirada colectiva, ¿sí? Bueno, yo lo puse así, además porque tenemos nombre, como una transición. Si ustedes se fijan en estas imágenes, siguen siendo bastante planas, pero aparece ya un tratamiento de la ropa, de las caras, los gestos, que es más naturalista, ¿sí? Lo podemos tomar como una transición, todavía no estamos en el 300, pero bueno, empieza a darse un cambio, aunque sigue apareciendo la cosa planimétrica, el color recortado, ¿sí? Y esta cosa muy simbólica y muy expresiva que tiene la Edad Media, ¿sí? Bueno, vamos a plantear digamos, estos cortes son medio producto del análisis y ustedes saben que todo en realidad surge de un proceso, ¿sí? Que no es que de un día para el otro apareció el Renacimiento y terminó la Edad Media, sino que hubo cambios paulatinos, ¿sí? Dentro de la misma Edad Media, como bien señalaba Burke, que ustedes leyeron, empezaron a haber ciertos florecimientos, ciertos renacimientos que hicieron que terminemos en lo que finalmente denominamos como estilo o periodo histórico del Renacimiento. Algunos de esos cambios tienen que ver también con una mirada de la Iglesia, ¿sí? En la Edad Media podemos dividirlo en dos grandes momentos de la Edad Media, ¿sí? El románico y el gótico. También hubo diferenciaciones en esta mirada, ¿sí? El románico, a lo mejor ustedes hoy no lo tienen muy presente, pero anótenselo para buscarlo, es lo que se llamó la Alta Edad Media, ¿sí? Y tiene construcciones muy sólidas, ¿sí? Si ustedes se fijan en las iglesias, son como unos bloques de ladrillo muy fuertes, muy sólidos, ¿sí? Muy densos, ¿sí? Porque son construcciones que tienen que ver con las fortalezas, ¿sí? Porque en ese momento desaparece el Estado romano, ¿sí? El Estado romano aglutinaba, daba seguridad, daba organización a todo ese enorme imperio. Al desaparecer el Imperio Romano y formarse estos señoríos o estas tierras organizadas o protegidas incluso por los señores feudales, lo que se provoca es como una disgregación, ¿sí? En general de todo. Entonces, lo que va a pasar es que se van a empezar a generar murallas, ¿sí? o estos edificios fortalezas, también los palacios, para evitar las invasiones bárbaras, para protegerse de esta situación de inseguridad general que es el producto de que no hay un Estado, ¿sí? Entonces, si ustedes ven las iglesias, que yo no puse acá diapositivas, pero busquen las románicas, son fortalezas. Y la iglesia tiene una posición respecto de eso. El Dios es un Dios castigador, ¿sí? Es un Dios que enfoca a lo malo, que enfoca el pecado, y las imágenes dan cuenta de eso, ¿sí? En el gótico, que vieron esos vitrós ojivales, ¿sí? Y las torres altas, la idea de la iglesia, ahí ya se organizó un poco más lo social, hay más calma en relación a la organización económica, social, política de estos señoríos, ¿sí? Y entonces la iglesia también va a tener otro carácter y ya no va a ser este Dios castigador, ¿no? Mirando al infierno o en vistas a protegernos del mal, sino que va a ser un Dios misericordioso, un Dios que nos va a acoger en el paraíso, ¿sí?
Entonces las iglesias góticas justamente lo que plantean es ese ascenso al paraíso, ¿sí? Que después lo vamos a ver también en algunas imágenes del Renacimiento. Bueno, en ese momento, ¿sí?, en el gótico, aparece este señor Giotto, ¿sí?, que tenemos el nombre, y en esta cercanía Dios-pueblo, ¿sí?, donde Dios nos va a perdonar porque nosotros podemos ser buenos y Dios es un Dios misericordioso y vamos a ser parte de, ¿sí?, aparece la perspectiva por primera vez. ¿Por qué? Porque la idea era generar escenas, ¿sí?, más reales, donde lo bíblico, donde la iglesia, donde la fe estuviera al lado nuestro. Entonces nosotros somos parte, empezamos a ser parte de esa lectura bíblica, ¿sí? No es la tradición que viene y se impone, como era antes, al principio de la Edad Media, sino que ahora somos parte, ¿sí? Piensen que los artistas al principio de la Edad Media, el que era, digamos, más valorado, era el que mejor sabía copiar, porque había que repetir la tradición, ¿sí? Esa era la mentalidad. Desde la antigüedad, el que mejor copiaba lo que se venía haciendo, ese era el mejor artista o el mejor artesano, ¿sí? Porque había que respetar los cánones, estos cánones simbólicos que venían desde la antigüedad. Con Giotto esto va a cambiar, ¿sí? Porque ya no hace falta repetir, sino que podemos empezar a crear. Y esta es una palabra que también vamos a ir viendo que se desarrolla en el Renacimiento, ¿sí? Y Giotto lo que va a hacer es crear, empezar a plantear estas cuestiones de la perspectiva. Es el primero que va a incluir resoluciones de perspectiva en sus obras. Una perspectiva fenomenológica que surge a partir de la observación, donde todavía no hay bases científicas para esta construcción, ¿no? Pero si ustedes se fijan, busca los ángulos, ¿sí? Ya no es una imagen planimétrica como la que veíamos de la Edad Media, ¿sí?, simbólica, sino que es una imagen mucho más realista, mucho más vinculada a la observación que todos podemos tener de la realidad. Digamos, cualquiera podría estar caminando por ese lugar, ¿sí? Y ese es otro dato interesante. Los personajes bíblicos, los lugares que aparecen, tienen como referente la cara de cualquier campesino, de cualquier, podría ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Ya no es esa escala esquematizada, geométrica, sino que inclusive los artistas van tomando como modelos a la gente común. Bueno, y acá sí ya empezamos propiamente con el Renacimiento, ¿sí? Giotto es como el primero que arranca con esta versión, y yo no me voy a detener. Después la semana que viene Rodrigo les va a dar un teórico de arquitectura. En las imágenes que les voy a presentar van a ver que yo traté de armarlo porque como es tanto el contenido en realidad, la verdad es que yo me enamoré de millones de imágenes, que hubiera hecho un PowerPoint de 200 imágenes, pero bueno, había que elegir. Entonces lo organicé por periodos, ¿sí? Cada periodo es una mirada, ¿sí?, particular. Cada una de estas miradas va a tener una relación, la arquitectura con el resto de las artes visuales, ¿sí? Entonces lo que hice fue poner un referente en arquitectura en cada uno de estos periodos. Bueno, Brunelleschi ustedes ya lo conocen, estuvieron leyendo el texto, ¿sí? Se empiezan a armar gremios, ¿sí? Crecen las ciudades, estos artesanos ya no son artesanos de la aldea, son artesanos metropolitanos, ¿sí?, que además están en contacto con gente que viaja, con gente que trae nuevas ideas, ¿sí?, y empiezan a haber disputas entre los gremios. Bueno, Brunelleschi era uno de los que más se peleaba con el gremio de los constructores, ¿sí? No quería ser un constructor, ¿sí? Y la arquitectura entra al ámbito del arte porque buscan un plus, digamos, no hay una cuestión técnica solamente, ¿sí? Hay una mirada estética, una mirada de estilo, una mirada de pensar las cosas desde otro lugar, ¿sí? Bueno, ustedes saben que esta es una de las obras que se considera como la primera, donde aparecen resoluciones propias del Renacimiento, que tienen que ver, en el caso de Italia, con elementos que estos artistas, estos nuevos artistas, empiezan a tomar de las culturas clásicas, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver a lo largo de lo que queda del teórico es que toman algunos elementos, toman algunas resoluciones constructivas,
cuestiones de las proporciones, de los cánones, ¿sí? Pero sin embargo se reformulan, ¿sí? No hay una copia de estos recursos clásicos, sino que todo el tiempo hay una reformulación. Y vinculándolo con el texto que tenían que leer hoy, de Benévolo, ¿sí? Estas se van dando como reactualizaciones, ¿sí? Lo que Benévolo llama como historicismo, ¿sí? Esta mirada para atrás, pero que cuando vuelve al presente se reactualiza porque los materiales, porque las técnicas, porque las necesidades sociales, ideológicas son otras, ¿sí? Entonces, necesariamente eso que es conocimiento, de lo que Platón llamaría noesis, ¿sí? Se reactualiza y vuelve convertido en otra cosa, ¿sí? Se adapta a lo que Platón llamaría doxa, que es la vida cotidiana, la versión práctica del conocimiento, que tiene otras variables, ¿sí? Que ya no tiene las mismas. Bueno, esta obra la vieron la vez pasada en el Teórico de Rodrigo. Es una de las obras donde Masaccio era amigo, trabajaban juntos, porque además eran todos artistas multidisciplinarios, todos sabían un poco de artes plásticas, un poco de arquitectura, ¿sí? No tenían como una orientación única. Y donde se aplica, digamos, esta mirada de Brunelleschi de la perspectiva científica, ¿sí? Donde está pensado quién va a ser el espectador, dónde va a mirar, ¿sí? Y a partir de eso se arman las proporciones y se arma el horizonte, digamos, donde se va a construir la perspectiva. Eso más o menos ya en el teórico anterior lo hablaron. Lo que quería decir en relación a este cuadro es que estos son frescos, ¿sí? ¿Saben lo que es un fresco? Sí, la pintura en la pared. Es una pintura en una pared. ¿Pero cómo se hace la pintura en la pared? ¿Saben? Tenían pintura como nosotros tenemos hoy, compramos los tachos de pintura y pintamos, tipo mural, como haríamos hoy un mural o un graffiti. No, ¿cómo era? ¿Saben? Era una pintura muy difícil de hacer, ¿sí? Porque había que pintar cuando estaba el material fresco, que era como si yo les dijera el revoque de la pared, ¿sí? Que en realidad era una escayola medio con alguna tipo yeso, ¿no? Con alguna otra condimento, pero la única forma de poder realizarlo era cuando ese material, cuando esa especie de revoque de la pared está fresco. O sea que imagínense estas obras, ¿sí? Están pintadas así, es una técnica que viene ya de los romanos, ¿sí? Entonces están pintadas, este realismo, esta construcción, imagínense lo que es pintar sobre un material fresco, ¿sí? Donde la única forma de yo poder poner el color es mientras ese material está húmedo, ¿sí? Entonces, es una técnica realmente compleja donde se juntan dos versiones difíciles, ¿sí? Por un lado la parte constructiva del dibujo con la perspectiva y por otro lado la técnica, ¿sí? Hasta este momento casi todavía no se conocía el óleo, por ejemplo. Entonces trabajaban con este tipo de técnicas, porque además esto pertenece a un edificio, ¿sí? No es que está separada, es parte todavía de la arquitectura, ¿sí? Bueno, y acá ves pintura de Masaccio, ¿sí? Donde ese recurso de la perspectiva que toma de Brunelleschi lo empieza a aplicar después también en la pintura, ¿sí? Además ven que son como puntos de vista especiales para generar como esta mirada, esta visión de la perspectiva, ¿sí? Yo quería detenerme un poquito con el tema de la perspectiva. Ay, espero no alargar mucho, córtenme si me extiendo mucho. Porque la perspectiva la hablamos también en este proyecto, ¿no? Como una resolución técnica, ¿sí? Hablamos de perspectiva científica, donde hay un método, ¿sí? A seguir, donde hay reglas, ¿sí? Que a mí me aseguran que si yo cumplo con determinados, ustedes dibujaron en perspectiva, ¿no es cierto? Bueno, saben que tienen que seguir determinadas reglas, determinados métodos para lograr este efecto de profundidad. Ahora, ¿por qué aparece la perspectiva en el Renacimiento? ¿Por qué se les ocurrió inventar este método de dibujo, ¿sí? Un método que también lo aplicaban en la proyección de la arquitectura, ¿sí? Para dibujar sus proyectos? ¿Por qué les parece que aparece esta idea de la perspectiva en el Renacimiento? Sabiendo ya un poco de historia que tuvieron la clase pasada, un poco lo que yo les conté en relación a la figura del artista, ¿por qué les parece que se les habrá ocurrido, habrán tenido la necesidad de producir este tipo de imágenes?
vista de los humanos, digamos, para la vista de uno, no desde... Exactamente. La perspectiva existe en la realidad, ¿sí? Existe en la realidad. Los objetos ¿tienen perspectiva? No, es la percepción del ojo. No, es algo subjetivo, ¿sí? Es la mirada del hombre. Las dos vías del tren, ejemplo de toda la vida, no se juntan nunca. Sin embargo, nosotros las vemos que se juntan, ¿sí? Hay algo en nuestro ojo que produce este efecto de profundidad, ¿sí? Bueno, no es casual que en el Renacimiento a esta gente, porque esto no lo hacían los griegos ni los romanos, digamos, este planteo, no es casual que se les haya ocurrido inventar este método, porque ¿qué necesitaban ellos? Necesitaban reflejar esta mirada humana, ¿sí? Necesitaban que la realidad de alguna manera estuviera teñida de esta mirada de lo humano, ¿sí? Por eso decimos que el Renacimiento es antropocéntrico, ¿sí? O sea, el hombre va a estar en el centro de la mirada y va, digamos, a ser objeto de conocimiento y a su vez va a ser el que se extienda y se expanda en el mundo para conocer el mundo, ¿sí? Entonces es interesante pensar cómo cada época formula recursos, ¿sí? Herramientas teóricas, prácticas, técnicas, pero que tienen un sustrato que surge de una necesidad ideológica, social, es decir, que no es que un día se pusieron a dibujar porque estaban aburridos y descubrieron la perspectiva, ¿sí? Tiene que ver con toda una cosmovisión del mundo. Y esta cosmovisión del mundo en el Renacimiento va a ser además neoplatónica, ¿sí? Algo de Platón en el secundario leyeron, ¿no? ¿Se acuerdan de algo? Nada. ¿Qué les pasa en el secundario que no se acuerdan nunca de nada? Es una cosa terrible. Amnesia. Bueno, la alegoría de la caverna, ¿se la acuerdan? Sí. Ah, ¿vieron que se acuerdan de algo? Muy bien. Bueno, Platón, lo digo rápido, Platón decía que había un mundo sensible, que es este nuestro, ¿sí? De los humanos, y había un mundo de las ideas, un mundo ideal, ¿sí? En ese mundo de las ideas, que era el de los dioses, estaban las ideas perfectas, ¿sí? Por ejemplo, la idea de belleza perfecta, la idea de bien perfecto, ¿sí? Y nosotros, pobrecitos, teníamos solamente el reflejo, o sea, el reflejo de la belleza, imperfecto, medio borroso, ¿sí? Nos llegaba a la tierra. En la alegoría de la caverna, justamente lo que Platón hace es mostrar estos dos mundos, ¿no? Es decir, estamos todos en una caverna mirando la pared del fondo de la caverna, detrás nuestros hay una luz superpotente que genera sombras, ¿sí? Esas sombras que nosotros vemos y creemos que es el mundo, en realidad son las proyecciones de lo que pasa fuera de la caverna, ¿sí? Entonces, ¿quién era el único que podía mirar esa luz de frente, que era la luz de la verdad, la luz del bien? Era el filósofo y algunos poetas, ¿sí? Bueno, esta mirada neoplatónica se reactualiza, pero de una manera, como dijimos en todo, muy diferente, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los que ahora van a estar del otro lado, mirando para el otro lado? También los artistas, ¿sí? ¿Por qué van a estar los artistas mirando para el otro lado? Porque van a estar al lado del filósofo, al lado del poeta, ¿sí? Porque los artistas, a partir de estos momentos, van a empezar a crear, ¿sí? La palabra creación hasta ese momento estaba solamente predestinada, o sea, utilizada en términos divinos, ¿sí? La creación era algo que solamente Dios podía hacer, porque la palabra creación significa traer a la existencia algo. Algo que no está, que no existe, lo traemos a la existencia, ¿sí? Lo hacemos posible, ¿sí? Y esa palabra estaba solamente destinada a la creación divina. A partir del Renacimiento, esta mirada de la creatividad, de la innovación, empieza a circular por otros ámbitos. El hombre también puede crear, también puede traer a la existencia diferentes cuestiones técnicas, artísticas, etc., ¿sí? Entonces, lo que va a cambiar en este momento, ¿sí?, es que el artista, además del filósofo, va a ser el que pueda ver la luz de la verdad, ¿sí? Va a tener acceso al conocimiento, va a poder crear, ¿sí? Y por lo tanto el artista, y esta es una categoría que llega hasta nuestros días, que detesto además, es un genio, ¿sí? Es un genio creador, es un semidios, ¿sí? Es alguien que tiene esa capacidad
divina de crear, ¿sí? Es alguien que nace con un don especial, ¿sí? Que es sobrehumano, por supuesto, que no es el común de los mortales, y que puede traer a la existencia, ¿sí? Que puede crear aquello que está en el mundo de lo espiritual. Por eso se dice que en el Renacimiento se da un proceso de espiritualización del arte, que parecería contradictorio, ¿no? Porque si pensamos que la Edad Media es teocéntrica y el Renacimiento es antropocéntrico, ¿cómo es esto de que hablamos de espiritualización? La espiritualización es a través de los hombres. Son estos hombres del mundo sensible platónico que ahora se conectan con ese mundo suprasensible, divino, y logran materializar en un mármol, en una pintura, lo espiritual. ¿Sí? Por eso las obras de arte, las obras maestras, ¿vieron que decimos así? El Renacimiento, van a ser productos, paradójicamente, mercantiles, pero a la vez con un gran valor simbólico espiritual. ¿Sí? Ese plus de espiritualización que tiene el arte es lo que le va, a su vez, a generar un mayor valor mercantil. ¿Sí? Parece loco, pero es así. ¿Sí? Bueno, acá tienen a Donatello, que también lo vieron en el teórico de Rodrigo. Acá ven en un relieve cómo se genera también este efecto de la perspectiva. ¿Sí? Y en escultura ya salimos. Acá todavía un poquito queda la cosa del Renacimiento de meter en el nicho la escultura, ¿sí? Pero bueno, tenemos esos capiteles medio dóricos, corintios en realidad, y la escultura de bulto, ¿sí? La podemos recorrer, ¿sí? En estas dos todavía está muy presente esa cosa romana, ¿sí? De la estructura, de la cosa arquitectónica, también en la escultura, ¿sí? O sea, son como muy contundentes, tienen esta cuestión de peso, ¿no? de estructura. Bueno, hasta Donatello estamos hablando de Florencia, ¿sí? De Italia. Podríamos dividir el Renacimiento en dos grandes versiones, ¿sí? Una es la italiana y otra es la de los Países Bajos, ¿sí? La de Flandes. ¿Y por qué justamente se va a dar en estas dos versiones? Porque, como les explicó Elana, lo que hace que crezcan las ciudades, que se modifiquen las estructuras sociales, económicas, es que se empieza a desarrollar el comercio, ¿sí? Entonces, el comercio hace que se reactiven los puertos, que haya conexión, intercambio cultural con otras culturas, ¿sí? Y empiezan a aparecer estas figuras del burgués, ¿sí? Esto ya lo hablaron, y todo lo que implica, digamos, toda la red de otras cuestiones que implica este crecimiento del comercio. Los lugares donde esto sucede son fundamentalmente Italia y los Países Bajos, sobre todo más los Países Bajos, ¿sí? Donde se empieza a reactivar con más fuerza el comercio. Entonces vamos a tener como varias regiones, ¿sí? Es complejo porque hay que darlo todo sintético y daría para hablar un montón, ¿sí? Pero bueno, tenemos Italia, tenemos los Países Bajos y tenemos después, acuérdense que todavía no hablamos de países, ¿sí? Sino que son reinos, son territorios, son ducados, principados, etcétera, que después van a conformar luchas intestinas mediante, ¿no? Los países que hoy conocemos como los estados nacionales. Y tenemos el norte, que estaría Inglaterra y Francia, ¿sí? Dividámoslo en esos tres lugares, ¿sí? Lo que va a suceder es que en Italia y en los Países Bajos, sobre todo en Italia, va a aparecer este renacimiento más ligado a lo clásico, donde aparece una versión más cientificista, donde aparece esta cuestión de los cánones, de las reglas de composición, etc. En los Países Bajos va a surgir el Renacimiento un poquito más tardíamente, pero con otras características. Acá tenemos a un ejemplo. Y en Francia y en Inglaterra se va a demorar todavía más, porque Francia e Inglaterra se la pasaron peleando, ayúdame, por un Eduardo no sé cuánto. Todas eran peleas dinásticas, ¿eh? O sea, a esta gente no les importaba el pueblo, no les importaba nada. Se peleaban por quién asumía en el trono, quién tenía más poder, ¿sí? Eran peleas entre estos grandes señores, reinos, que se disputaban los territorios y que peleaban por ver quién tenía más poder. Bueno, Francia e Inglaterra estuvieron en la guerra de los 100 años, peleando para ver a quién le tocaba el trono de qué.
Y entonces se atrasaron, porque claro, estaban todo el tiempo en guerra. Entonces son los dos lugares donde va a surgir más tarde el Renacimiento, ¿sí? Y van a quedar en un gótico flamígero, se llama, ¿sí? Donde todavía hay reminiscencias. Bueno, en los Países Bajos se da una cosa interesante, que quiero que lo vean como diferencia, que vieron las pinturas que vimos de Massage anteriormente, tenían como este referente todavía religioso, vinculado a estos cánones clásicos que mencionábamos. En los Países Bajos, como hay mucho más comercio, ¿sí? Los principales consumidores de arte, este nuevo público que va a surgir, van a ser los burgueses, ¿sí? El artista ya no va a trabajar tanto por encargo de la iglesia, ¿sí? Sino que va a producir obras para estos nuevos señores que son los que pagan, los que tienen el dinero, ¿sí? Que son los burgueses. Y como les decía Ilana, se empieza a generar una producción de objetos suntuarios, ¿no? Las piedras que venían de África, que venían de Oriente, las sedas, sobre todo en los Países Bajos, tienen una gran industria ya preindustrial casi, textil, ¿sí? Por eso vemos ese tratamiento de todos los paños y las telas riquísimas de estos personajes. Pero los personajes, como en este cuadro, van a ser los burgueses sobre todo, ¿sí? Y los burgueses, vamos a ver en otras pinturas, van a unirse en esta lectura bíblica. Entonces, el burgués va a aparecer al lado de la Virgen, por ejemplo, ¿no? Entonces, se van a combinar estas lecturas, ¿no? Donde el poder terrenal se va a poner al lado del poder divino, digamos. O sea, los que tienen dinero son los que tienen acceso a sentarse al lado de la Virgen, ¿sí? No solamente tienen un poder económico material, sino tienen un statu quo que se marca en estas situaciones que aparecen en la pintura. En relación a este cuadro de Van Eyck, lo que les quería mencionar, que también ya lo vieron en el teórico, pero me quería detener en el espejo. Rodrigo les contó perfecto todo el tema de la perspectiva, ¿no? De la ventana, de cómo utilizaban estos espejos curvos, ¿sí? Que son bastante comunes en la época, aparecen en varios cuadros, y que genera una doble problemática, ¿no? Hacer la perspectiva y además en esta especie de ojo de pez que genera el espejo. Pero yo quería detenerme en otra cuestión, que es algo interesante que tiene que ver con esta cosmovisión del mundo que yo les decía, de que el artista empieza a mirarse a sí mismo, de que el hombre empieza a mirarse a sí mismo y a conocer el mundo, que aparece acá la parte oculta de este cuadro, ¿sí? Aparece lo que está atrás, aparece lo que está atrás nuestro, ¿sí? Imagínense ustedes espectadores, ¿sí? Ustedes están mirando acá, ¿no? Esa es su mirada como espectadores, la mirada del pintor, ¿sí? ¿Qué pasa atrás? ¿Quiénes estarían atrás? Acá están los sirvientes, pero sobre todo está el pintor, ¿sí? Sobre todo lo que quiero hacer hincapié es que está el pintor. Esto habla de que el pintor también es protagonista, ¿sí? No es solamente alguien que retrata esta situación, sino que aparece en cierta forma en la obra, ¿sí? Aparece lo que está atrás. Les hago referencia a esto porque después van a ver, cuando veamos barroco, un pintor que se llama Velázquez, que duplica esta apuesta, ¿sí? Donde él se genera un juego también a través de un espejo y donde él aparece en la pintura. ¿Ubican las meninas de Velázquez? Sí. Bueno, acá empieza a aparecer esto, ¿sí? Empieza a aparecer el detrás de escena, ¿sí? No nos importa solamente esos personajes famosos, importa el pintor también, ¿sí? Importa quién lo hizo, ¿sí? Y estos artistas van a empezar a tener un renombre y van a tener también un lugar de cierto statu quo social, ¿sí? Van a ser personajes privilegiados socialmente y se van a pelear además un montón entre ellos porque así como las ciudades comercian y disputan ese comercio, socialmente también va a haber una disputa, a ver quién tiene a Miguel Ángel, quién tiene a Leonardo, ¿sí? Se van a pelear por los artistas. Bueno, quería que prestaran atención a eso, ¿no? Que me parece interesante que aparece lo de atrás de escena, digamos, aparece quien está produciendo esa imagen. Bueno, estas son otras obras de él. Acá está el canciller, aparecen personajes
que ya no son los personajes bíblicos o de la nobleza, sino que aparecen personajes que tienen que ver con el comercio, con la política, ¿sí? Con la Virgen. O sea, hay una mezcla entre lo terrenal y lo divino, ¿sí? Y además en este marco neoplatónico, ¿sí? Donde hay una relectura de lo bíblico, ¿sí? A partir de Platón. Lo que va a hacer Marsilio Ficino, que es el que reactualiza esta versión platónica, le va a llamar neoplatonismo, y además va, digamos, a generar lo que se llama humanismo. El planteo es hacer una lectura de Platón bíblica, ¿sí? O sea, donde todos estos elementos de la religión cristiana se pueden emular o se pueden leer en paralelo de estas ideas del bien perfecto, del mundo de las ideas platónicas, ¿sí? Es una versión agustiniana, en realidad. San Agustín, alguno por ahí lo escuchó. Bueno, y como decía también Rodrigo, en el teórico aparecen los retratos, ¿sí? De estos burgueses, que son los que van a encargar ahora las obras, ¿sí? Retratos que necesariamente ya no pueden ser esquemáticos como el obispo que tenía el Cádiz y nos alcanzaba con que tuviera el Cádiz para saber que era el obispo. Ahora tienen que ser realistas, tienen que ser hiperrealistas, ¿sí? Y donde los elementos que van a aparecer en el retrato van a dar cuenta de quién es este señor y qué posición social tiene, ¿sí? Por lo tanto, no es un elemento solamente de trascendencia, ¿sí? Digamos, no existía la fotografía. Por lo tanto, si yo quería preservar en el tiempo alguna personalidad o la imagen de algo, tenía que recurrir a un pintor, ¿sí? Pero además de eso, hay una selección de los elementos que aparecen en ese retrato que dan cuenta de la posición social del personaje, ¿sí? Y sobre todo se empieza a usar el perfil, ¿sí? Después vamos a ver en algunas otras imágenes de retrato. Bueno, y esta obra la puse porque parecería que no dice nada en realidad, pero hay un dato interesante en esta obra, que es que los lugares donde transcurren las escenas, estas escenas bíblicas, no son en los lugares bíblicos, sino que son en los lugares donde ellos viven, ¿sí? Este es el lago donde ellos transitan todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la pesca milagrosa, está Cristo, etcétera, etcétera, es un relato bíblico, pero ese relato bíblico sucede en el lugar donde yo estoy parada ahora, ¿sí? En el lugar donde yo vivo. Entonces, hay una transposición en eso también que habla de que somos parte de, ¿sí? En el sentido religioso y en el sentido también de que nos pertenece el mundo, digamos, estamos alojados en el mundo, domiciliados en el mundo, ¿sí? Bueno, pasamos a otra etapa. Acá tenemos a Alberti, ya también algo leyeron, saben que él además fue teórico, lo cual es muy importante porque ya no alcanza solamente con producir, ¿sí? Porque ya no son artesanos, sino que los artistas, los arquitectos, ¿sí? Van a ser hombres de ciencia, ¿sí? Van a tener un conocimiento científico, teórico, necesariamente lo tienen que tener, digamos. En el caso, bueno, de la arquitectura, cuestiones que tienen que ver con cuestiones técnicas, con cuestiones también de estilo, ¿sí? En el caso del arte, los artistas indagaron en todas las cuestiones de las ciencias naturales, en anatomía, en matemática, en geometría, ¿sí? O sea que el artista, incluso dentro de la palabra artista, el arquitecto, son hombres de un gran saber, ¿sí? No es solamente que es el tipo que mueve bien la mano, como si la mano estuviera separada del cerebro, ¿sí? Sino que hay una relación entre conocimiento y habilidad manual, ¿sí? Ya no van a ser artes serviles como eran en la Edad Media, ¿sí? Y las liberales eran las intelectuales, sino que ahora todas las artes plásticas, incluyendo también la música y la literatura, van a ser artes nobles. Y este concepto de arte noble implica un trabajo intelectual, no solamente manual, ¿sí? Ya lo había planteado un poquito Aristóteles, ¿sí? Esta relación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, lo que Aristóteles llamó praxis, ¿sí? Es un saber que tiene que ver con lo proyectual, lo que hacen ustedes, pero eso proyectual, eso manual o técnico,
está unido, está entrelazado con un saber de orden intelectual, de orden, si quieren, teórico, ¿sí? No hay posibilidad de separar las dos cosas. Bueno, Alberti, además de trabajar desde lo proyectual, produce un material teórico donde además instruye, donde empieza a ver lo que después se va a desarrollar en el siglo XVII y XVIII como las academias, ¿sí? Empieza a haber circulación de conocimiento, ¿sí? Además, porque ustedes ya saben que tenemos la imprenta, ¿sí? que apareció también en esta época, porque los árabes inventaron el papel, ¿sí? Y llegó el papel. Entonces, imagínense la perspectiva de Brunelleschi sobre una escayola, como hacían los medievales que dibujaban sobre yeso, ¿sí? Era difícil, ¿sí? O sea que todas estas cuestiones técnicas, innovaciones técnicas, ayudan también al desarrollo de nuevos proyectos, ¿sí? Por ejemplo, el tema del papel. Bueno, acá les voy a mostrar como otra tanda de gente, ¿sí? Que ya estamos propiamente ya más adentrados en el Renacimiento. Fray Angélico, que tiene varias obras de la Anunciación, y también ven cómo empieza a funcionar este tema de la perspectiva. ¿Sí? Bueno, Paolucciano, que también lo vieron en el otro teórico, ¿sí? Acá hay como un esfuerzo denodado por esta cosa de la perspectiva, tan denodado y tan esfuerzo que se vuelve medio artificial, ¿sí? De la construcción de los caballos, ¿sí? Con la sección áurea. ¿Saben lo que es la sección áurea? Bien. Las lanzas, que parece todo armado como una escenografía para generar este efecto de perspectiva, ¿sí? Mantegna, que creo que vimos también una de San Sebastián, donde aparecen estos elementos arquitectónicos propios del Renacimiento. Y acá algo interesante, que es el tema del escorzo, ¿sí? De empezar a plantear la figura humana en posiciones que no son las habituales que se presentaban en ese momento, ¿sí? De un gran realismo y en un punto de vista que hasta ese momento no se usaba, que también empezó en la Grecia helenística, pero que ahora se desarrolla muchísimo, ¿sí? ¿Saben lo que es el escorzo? Lo hablamos la clase pasada, ¿no? Después les voy a mostrar cómo estudiaban el escorzo, por ejemplo, Durero, más adelante tengo una diapositiva, hacían todo un trabajo hacían como unos marquitos, tipo ventanitas, visores, donde calculaban con una cuadrícula cómo producir este efecto de la imagen en escorzo. Bueno. Piero de la Francesca, muchos de estos artistas, a ver, también los puse, sí. ¿Qué es el escorzo? Es la perspectiva en la figura humana, digamos. Es un punto de vista que no es ni el frontal, ni el de perfil, sino es un punto de vista, como si les dijera, la vista o el corte en arquitectura, ¿sí? Sino que está en perspectiva, justamente. Y que es complejo, porque ya tengo que calcular las distancias y las medidas de otra manera, ¿sí? Supónganse en la imagen esta, no son las medidas reales. O sea, no es que yo mido la figura, por ejemplo, el canon de belleza del Renacimiento eran 8 cabezas que les aviso que nadie las tenemos. No tipo 8 cabezas tipo serpientes, sino 8, la cabeza como módulo, los cánones de belleza son módulos. O sea, la cabeza funciona como un módulo, que se repite 8 veces. Creo que ni Dolores Barreiro, con las piernas largas que tiene, llega a las 8 cabezas. Pero bueno, eran medidas ideales, ¿sí? De belleza. Ideal es algo, la belleza perfecta de Platón, ¿sí? Es llegar a ese ideal, ¿sí? Bueno, en el escorzo yo no puedo trabajar con esos módulos, porque no los veo de esa misma manera, ¿sí? Los veo en perspectiva. Entonces es un dibujo mucho más complejo, porque tengo que calcular o tengo que poder generar esta profundidad, ¿sí? En la figura humana. Bueno, muchos de estos artistas, yo algunas obras puse como muy conocidas. Estaba entre la duda de si poner obras conocidas o desconocidas. Elegí las conocidas porque me parece que a veces las vemos en muchos lados y no sabemos de qué son. Y muchas de estas obras después se van a tomar como apropiaciones, por ejemplo, del arte contemporáneo. Piero de la Francesca es uno, ¿sí? Que lo toman un montón de artistas
contemporáneos y reelaboran su obra. ¿Sí? Bueno, el sueño de Constantino, cómo empiezan a aparecer otros personajes que no son puramente bíblicos, ¿sí? El tema de la perspectiva. Y acá hay algo interesante, que el primer Renacimiento tenía composiciones simétricas, muy simétrico todo. ¿Sí? Y acá fíjense que el eje un poquito se corrió. ¿Sí? Ya esa normativa de trasladar la versión clásica rígida al extremo se empieza de a poquito a quebrar. Empiezan a tratar de interpretar la realidad, de transmitirla de manera realista, pero no tan dura, ¿sí? No tan atada a las normas. Por acá lo que les decía de los retratos, que se usaba el perfil. Aparece el retrato de perfil que antes no era algo común, ¿sí? Y bueno, estos son burgueses, ¿sí? O sea, son retratos de gente adinerada que le encarga a un artista, en este caso a Piero Francesca, hacer. Este lo habrá visto 1000 veces, ¿o no? ¿No? ¿El narigón? ¿Sí? Bueno, podríamos hablar también mucho de cánones de belleza en la figura humana, ¿sí? Sería para otro teórico, ¿sí? Porque existe como un ideal de belleza femenino, un ideal de belleza masculino. Que ese señor tenga esa nariz, o que sea gordito, por ejemplo, o corpulento, no es ningún problema, porque justamente era el ideal de belleza de alguien que comía bien, ¿sí? Las chicas también, si eran gorditas, era buenísimo porque comían bien, y marcaba también el estatus social de esa gordita, ¿sí? Si era una flacuchenta, seguramente era de clase baja, tenía, no sé, alguna peste, no sé, no era la época de la tuberculosis todavía, pero bueno, ¿sí? Entonces los ideales de belleza también estaban marcados por esas cuestiones, ¿sí? Bueno, Botticelli, esta imagen la habrán visto 1000 veces. Son imágenes que están en la pizzería, en el consultorio médico, y que uno las ve y no sabe qué cornos son a veces, ¿no? Bueno, acá por ejemplo les quiero mostrar algo, ¿no? Bueno, acá la sensualidad. Por primera vez aparece la sensualidad. Tenía ganas de hacer un renacimiento erótico, pero les debo una clase de renacimiento erótico. Pero bueno, otra vez se da. Aparece, por ejemplo, el cuerpo femenino desnudo, que por supuesto en la Edad Media, olvidémoslo, no existía. Y esta mezcla, ¿no?, de lo mitológico, de la cultura clásica, unido a lo bíblico, ¿sí? Entonces vamos a tener a la par estas dos versiones. Cuestiones de la mitología griega, romana a veces, unido con otras imágenes religiosas, ¿sí? Lo que les quería mostrar en esta versión de que se va desarmando como esta cosa rígida de los cánones de belleza griegos, por ejemplo, esta chica que es divina, súper sensual, que yo quisiera estar ahí en ese lugar, miren qué hombro raro tiene, ¿no? Tiene un brazo que le sale como de por acá abajo, ¿no? Hay como una construcción de las... ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, digamos, hay como una mirada de la totalidad. ¿Sí? En la época clásica era, digamos, la perfección de las partes hacer a la perfección del todo. ¿Sí? Acá ya, no sabes, la perfección del todo pasa por otro lado, lo que algunos autores llaman como la belleza suprasensible. Esta idea de generar una sensación espiritual, etérea, ¿sí? que está más ligado a lo sublime, ¿sí? Categorías que podríamos hablar largo rato, pero que tiene que ver ya no con ese detallecito de que la parte sea perfecta, ¿sí?, de la sección áurea y los cánones de belleza, sino con una sensación, con una atmósfera que por ahí va más allá de esa representación tan realista de la realidad. Empezaron mirando el mundo, analizándolo, pero parece que este mundo no es tan perfecto como pretende el idealismo platónico, y hay que retocarlo un poquito, ¿no? En este retoque es donde se permiten ciertas licencias para generar una sensación de belleza, pero que no está ligada a la perfección técnica o a la perfección, en este caso, de los cánones. Bueno, y acá también Botticelli, la primavera, además son tres. Bueno, ahora nos vamos un poquito, lo que les decía antes, dividimos en lugares. En el norte todavía siguen un poco con el gótico, ahí tienen un ejemplo, no sé si vos, Rodrigo, puedes ampliar. Toman como la estructura gótica y por ahí le meten algún ornamento más
renacentista como para transformarlo, pero todavía siguen en lo que se llama gótico flamígero, que es como el gótico al extremo, digamos, ¿no? O sea, ya no saben más cómo hacer más nervios en las cúpulas, digamos, está como ya agotándose. Y en pintura, por ejemplo, este es un ejemplo de un pintor francés de esa época, también hay como una cosa bastante rígida que está